«¿Esta es la campesina?», murmuró Eduardo con incredulidad mientras bajaba de su Mercedes último modelo, quitándose los lentes de sol para ver mejor a la mujer que esperaba en la entrada del hotel. No era lo que esperaba, en absoluto. La mujer llevaba una blusa blanca sencilla, un pañuelo rojo al cuello y un sombrero vaquero que, lejos de parecer rústico, le daba un aire de elegancia natural. Su postura erguida y su mirada directa lo desarmaron por completo. «Señor Rivero, supongo», dijo ella con una voz clara y confiada, extendiendo su mano. «Soy Valentina Mendoza». Eduardo tardó un segundo en reaccionar antes de estrechar su mano. «Sí, Eduardo Rivero. Un placer conocerte, Valentina». La forma en que ella lo miraba, sin la habitual admiración o nerviosismo que solía provocar en las mujeres, lo desconcertó aún más. Una semana antes, Eduardo estaba en su oficina del piso 32 de la torre financiera de Polanco cuando su hermana Carmen irrumpió sin aviso. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?», preguntó Carmen, dejando su bolso sobre el escritorio de caoba. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Eduardo sin levantar la vista de los planos del nuevo desarrollo. «¿Qué te trae por aquí, Carmen?». «Esto», dijo ella colocando un folleto frente a él. «La subasta benéfica de San Valentín. Necesito que participes». Eduardo levantó la vista con fastidio. «¿Una subasta de citas? Estás bromeando». «Es para el hospital infantil. Necesitamos hombres solteros y exitosos. Y tú, hermanito, eres exactamente eso, aunque cada día más amargado. Tengo un proyecto de 300 millones de pesos que entregar el próximo mes. No tengo tiempo para jugar al soltero codiciado». Carmen se sentó frente a él. «Hace 2 años que no sales con nadie desde que Lucía te dejó por ese inversionista francés. Y ahora que regresó y trabajan juntos, actúas como si nada hubiera pasado». «Los negocios son negocios», dijo secamente. «Y la vida es la vida, Eduardo. Te estás perdiendo de ella». Después de media hora de insistencia, Eduardo cedió. «Una cita, solo una. Y que sea discreta, nada de fotos ni publicidad». El día de la subasta, Eduardo no asistió. Mandó a su asistente con autorización para ofertar hasta cierta cantidad. Cuando recibió el mensaje confirmando que alguien había ganado una cita con él, apenas prestó atención. 2 días después, Carmen entró nuevamente a su oficina. «¿Sabes quién ganó tu cita? No me interesa mientras no sea una reportera o alguien del medio. Es una productora orgánica de Oaxaca. Tiene una pequeña granja familiar». Eduardo dejó de teclear y miró a su hermana con incredulidad. «¿Una campesina? ¿En serio? Se llama Valentina Mendoza. Y no es una campesina como despectivamente la llamas. Tiene una empresa agrícola». «Carmen, ¿qué voy a hablar con alguien así? ¿De fertilizantes y temporadas de siembra? Tal vez te sorprenda. No todos necesitan un MBA de Harvard para ser interesantes». Eduardo suspiró profundamente. «Bien, la llevaré a cenar al Pujol y asunto terminado. Cumplí con la caridad del año». «Podrías intentar no ser un completo idiota por una vez», respondió Carmen, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria al salir. Esa misma tarde, Eduardo recibió un correo con la información de contacto de Valentina. Consideró pedirle a su asistente que organizara todo, pero finalmente decidió llamarla él mismo. Para su sorpresa, la conversación fue breve y directa. Ella no parecía impresionada ni intimidada. La noche antes de la cita, Eduardo cenaba con Lucía en su restaurante habitual. Lucía, quien ahora era su socia en el nuevo desarrollo inmobiliario, sonrió con malicia cuando él mencionó la cita benéfica. «Una granjera de Oaxaca. Deberías grabar el encuentro. Sería divertido ver cómo intenta distinguir entre el tenedor de ensalada y el de pescado». «No seas cruel», respondió Eduardo, aunque sonrió ligeramente. «Solo será una cena rápida. Podrías convertirlo en contenido para redes». Empresario famoso lleva a humilde campesina a restaurante de lujo. Las redes sociales lo adorarían, sugirió Lucía. Eduardo consideró la idea. Su equipo de marketing siempre insistía en que necesitaba humanizar su imagen pública. «Quizás, veré cómo se desarrolla todo». Y ahora, frente al hotel donde Valentina se hospedaba, Eduardo no podía disimular su sorpresa. No solo era hermosa, sino que había algo en su presencia que exigía respeto. «¿Nos vamos?»,
Preguntó Valentina con una ligera sonrisa como si pudiera leer su desconcierto. Estoy ansiosa por conocer ese famoso restaurante del que me hablaste. Mientras le abría la puerta del auto, Eduardo notó que todas sus suposiciones se habían derrumbado en segundos. La cita que había considerado una obligación tediosa acababa de volverse intrigante. ¿Sorprendido?, preguntó Valentina mientras se acomodaba en el asiento de cuero. Esperabas a alguien con overol y botas de trabajo, ¿verdad? Eduardo encendió el motor, intentando recuperar su habitual compostura. Para ser honesto, sí. Creo que tengo algunas disculpas que ofrecer incluso antes de comenzar la cena. El Pujol resplandecía con su elegancia minimalista cuando Eduardo y Valentina entraron. El maître los reconoció inmediatamente. «Señor Rivero, su mesa está lista». Eduardo observó a Valentina mientras los guiaban a través del restaurante. Esperaba que ella se mostrara intimidada o al menos impresionada por el lugar, considerado uno de los mejores de América Latina. Sin embargo, Valentina caminaba con naturalidad, como si estuviera perfectamente cómoda en este ambiente. ¿Vienes seguido a la Ciudad de México?, preguntó Eduardo mientras les servían agua. 2 veces al mes, generalmente. Tenemos varios clientes aquí y participo en el mercado de productores orgánicos. ¿Clientes? Eduardo no pudo ocultar su sorpresa. Varios restaurantes compran nuestros productos. No este todavía, sonrió Valentina. Aunque siempre he querido probar lo que hacen con ingredientes tradicionales. El mesero les presentó el menú degustación. Eduardo notó que Valentina no parecía confundida por los términos culinarios. Entonces, ¿qué tipo de productos cultivan en tu granja? Principalmente vegetales orgánicos, algunas hierbas medicinales y café de altura. También tenemos un pequeño programa de rescate de semillas nativas. Eduardo asintió tomando un sorbo de vino. Disculpa mi ignorancia, pero ¿estudiaste algo relacionado con la agricultura? Valentina sonrió, claramente acostumbrada a este tipo de preguntas. Ingeniería en agronomía con especialización en sistemas sostenibles en la Universidad de Chapingo. Después hice una maestría en desarrollo rural en España. Eduardo casi se atraganta con el vino. Vaya, no esperaba eso. ¿Qué esperabas? ¿Una campesina que aprendió a sembrar de su abuelita? El tono de Valentina no era hostil, sino divertido, lo que hizo que Eduardo se sintiera aún más avergonzado. Algo así, supongo. Perdón por los prejuicios. No te preocupes, pasa todo el tiempo. La gente escucha granja en Oaxaca y piensa en métodos arcaicos. Nuestra operación combina conocimientos tradicionales con tecnología moderna. Los platos comenzaron a llegar. Eduardo observaba fascinado cómo Valentina identificaba ingredientes y técnicas. Este chilacayote está tratado con una fermentación similar a la que usamos para algunos de nuestros productos, comentó ella tras probar uno de los platos. ¿Cómo terminaste volviendo a la granja familiar? Con tu educación podrías haber trabajado en cualquier corporación agrícola. El rostro de Valentina se tornó más serio. Mi madre murió hace 5 años. Ella era el corazón de nuestra granja. Mi padre Carlos es un hombre trabajador pero muy tradicional. Cuando regresé para el funeral, vi que muchas cosas se estaban perdiendo. Decidí quedarme unas semanas para ayudar y esas semanas se convirtieron en meses. ¿Y ya no quisiste irte? Me di cuenta de que podía hacer más cambios reales allí que trabajando para una corporación. Aplicamos métodos sostenibles, ayudamos a nuestra comunidad y preservamos tradiciones que valen la pena conservar. Eduardo escuchaba con genuino interés. Esta mujer no se parecía en nada a lo que había imaginado. ¿Y tú?, preguntó Valentina. ¿Siempre quisiste ser desarrollador inmobiliario? No realmente. Estudié arquitectura porque me gustaba diseñar espacios, pero la empresa familiar estaba en bienes raíces, así que... Eduardo se encogió de hombros. ¿Te gusta lo que haces? La pregunta, tan simple, lo tomó por sorpresa. Nadie se la había hecho en años. ¿Es rentable? Eso no es lo que pregunté, sonrió Valentina. Eduardo se encontró hablando sobre sus sueños iniciales de crear espacios urbanos que integraran la naturaleza, proyectos que había abandonado por desarrollos más lucrativos. Todavía podrías hacerlo, ¿no?, sugirió Valentina. Tienes los recursos y el conocimiento. El mercado no valora esas cosas. ¿Estás seguro? En nuestra comunidad
Varios jóvenes profesionistas están regresando de la ciudad, buscando una conexión con la naturaleza sin renunciar a ciertos lujos. Debe haber un mercado similar aquí. La conversación fluyó durante horas. Eduardo no recordaba la última vez que había disfrutado tanto una cena. Cuando llegó la cuenta, se dio cuenta de que la idea de tomar fotos para redes sociales ni siquiera había cruzado por su mente. Al salir del restaurante, Eduardo se sorprendió a sí mismo preguntando: ¿te gustaría continuar la conversación? Hay un buen lugar para tomar un café cerca. Me encantaría, pero mañana tengo una reunión temprano con un distribuidor. Quizás en otra ocasión. ¿Cuándo regresas a Oaxaca? Pasado mañana. Podría llevarte a conocer algunos lugares mañana por la tarde, después de tu reunión. Se encontró sugiriendo Eduardo. Valentina lo miró con curiosidad. ¿No tienes que trabajar? Soy el jefe. Puedo tomarme una tarde libre. En ese caso, acepto, pero con una condición. Nada de lugares exclusivos. Quiero ver tu ciudad, no solo los sitios para turistas ricos. Eduardo sonrió. Trato hecho. Mientras la llevaba de regreso al hotel, Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba ansioso porque llegara el día siguiente. De camino a su departamento, vio que tenía 3 llamadas perdidas de Lucía. Decidió no devolver la llamada. Al día siguiente, Eduardo y Valentina recorrieron Coyoacán, comieron en un puesto de tacos que él no habría considerado antes y hablaron durante horas en la Casa Azul. Cuando la dejó en su hotel esa noche, Eduardo ya sabía que no quería que esta fuera la última vez que la viera. ¿Puedo visitarte en Oaxaca?, preguntó antes de que ella bajara del auto. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más que Eduardo no supo identificar. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero conocer ese mundo del que hablas con tanta pasión y porque no quiero que esta sea nuestra despedida. Valentina sonrió. La vida en la granja no se parece en nada a esto. Señaló hacia los rascacielos iluminados. Podrías sentirte bastante fuera de lugar. Estoy dispuesto a arriesgarme. En ese caso, serás bienvenido. Pero te advierto, mi padre no es tan fácil de impresionar como yo. El Mercedes de Eduardo parecía fuera de lugar en el camino de terracería que conducía a la granja de los Mendoza. Después de 3 horas conduciendo desde la ciudad de Oaxaca, finalmente llegó a su destino. Una propiedad extensa con varios edificios dispersos entre campos cultivados. Eduardo estacionó junto a una camioneta desgastada y observó el panorama. La tierra se extendía hasta encontrarse con montañas verdosas en el horizonte. No se parecía en nada a los paisajes urbanos a los que estaba acostumbrado. Valentina salió de la casa principal y caminó hacia él. Vestía jeans gastados, botas y una camisa a cuadros. Se veía completamente diferente a la mujer elegante de la Ciudad de México, pero igual de hermosa. «Llegaste», dijo con una sonrisa. «Comenzaba a pensar que tu GPS te había llevado a otro estado». «Casi», admitió Eduardo, bajando del auto. Nunca había manejado tanto sin ver un Starbucks en el camino. «Bienvenido al mundo real», bromeó ella. «Vamos, mi papá nos está esperando para almorzar». La casa era sencilla pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de colores brillantes y un patio central donde crecían hierbas aromáticas. En la cocina, un hombre mayor preparaba algo que olía delicioso. «Papá, él es Eduardo Rivero, el amigo de la Ciudad de México que te mencioné». Carlos Mendoza se limpió las manos en el delantal antes de estrechar la mano de Eduardo. Su apretón era firme, su mirada evaluadora. «Así que usted es el millonario de la subasta», dijo sin rodeos. «Papá», protestó Valentina. «Solo soy un empresario, señor Mendoza», respondió Eduardo con calma. «Y estoy aquí como invitado de su hija, no como inversor ni nada parecido». Carlos lo miró fijamente unos segundos antes de asentir. «Bueno, cualquier amigo de mi hija es bienvenido a mi mesa, aunque no entiendo qué ve un hombre como usted en nuestro humilde rancho». «Quiero aprender», dijo Eduardo con sinceridad. «Valentina habla de este lugar con tanto amor que despertó mi curiosidad». Durante el almuerzo, Eduardo probó el mejor mole que había comido en su vida. La conversación fluyó más fácilmente cuando comenzaron a hablar sobre los desafíos del negocio agrícola. «La corporación Agromex nos ha estado presionando para vender», explicó Carlos. «Ofrecen buen dinero,
pero quieren convertir todo esto en monocultivos industriales. No solo es nuestro sustento, sino nuestro hogar, añadió Valentina, y muchas familias de la comunidad dependen de los empleos que generamos. ¿Han considerado expandirse?, preguntó Eduardo. Con su enfoque orgánico, podrían acceder a mercados premium. Se necesita capital para eso, respondió Carlos, y los bancos no prestan fácilmente a pequeños productores. Después de comer, Valentina llevó a Eduardo a recorrer la propiedad. Le mostró los cultivos, el sistema de irrigación que había diseñado y el área de procesamiento donde preparaban productos para la venta. Todo esto lo construimos nosotros, explicó con orgullo. Cada año mejoramos un poco más. Eduardo estaba impresionado. La operación era modesta comparada con los agronegocios industriales, pero increíblemente eficiente y sostenible. ¿Sabes? Conozco a algunos inversionistas interesados en agricultura orgánica, comentó mientras caminaban entre hileras de vegetales. Podría presentártelos. Valentina se detuvo y lo miró seriamente. ¿Es por eso que viniste? ¿Para evaluar una inversión potencial? No, Eduardo se dio cuenta de su error. Perdón, supongo que es difícil dejar de pensar como empresario. No necesitamos caridad ni inversores que quieran controlarnos, dijo Valentina. Lo que hacemos aquí es más que un negocio. Lo entiendo y lo respeto, respondió Eduardo. No pretendía ofenderte. Continuaron caminando en silencio hasta llegar a un pequeño arroyo donde varios niños jugaban bajo la supervisión de una mujer mayor. Son hijos de nuestros trabajadores, explicó Valentina sonriendo al verlos. Doña Josefina les enseña sobre plantas medicinales mientras sus padres trabajan. Eduardo observó la escena. Los niños reían salpicándose agua entre sí, mientras la anciana señalaba diversas plantas en la orilla. Es hermoso, dijo sinceramente. En la ciudad los niños no tienen estas oportunidades. Cada mundo tiene sus ventajas y desventajas, respondió Valentina. No idealizo la vida rural. Es dura, y muchos jóvenes se van buscando mejores oportunidades. Pero hay valores aquí que vale la pena preservar. Esa noche, Eduardo se quedó en una habitación sencilla con una ventana que daba a los campos. El silencio era tan profundo que casi le impedía dormir, acostumbrado al constante ruido urbano. Mientras contemplaba las estrellas, más brillantes de lo que jamás había visto en la ciudad, su teléfono vibró. Era Lucía. ¿Dónde diablos estás? Tenemos la reunión con los japoneses mañana. ¿Olvidaste que están invirtiendo 50 millones en el proyecto? Eduardo maldijo en voz baja. Lo había olvidado por completo. Estoy en Oaxaca. Regresaré mañana temprano, respondió. Inmediatamente llegó otro mensaje. En Oaxaca, con la campesina de la subasta, ¿perdiste la cabeza? Eduardo apagó el teléfono sin responder. A la mañana siguiente, se despidió de Valentina y Carlos con la promesa de volver pronto. Gracias por mostrarme todo esto, le dijo a Valentina mientras ella lo acompañaba al auto. Me has dado mucho en qué pensar. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente importa. Sobre construir algo con propósito, no solo por dinero. Valentina sonrió. Para ser un millonario engreído, aprendes rápido. Se despidieron con un abrazo que duró un poco más de lo necesario. Eduardo condujo de regreso a la ciudad, pensando en cómo este breve viaje había despertado algo olvidado dentro de él. Mientras tanto, en Ciudad de México, Lucía revisaba unos documentos en su oficina cuando su asistente le trajo una carpeta. Encontré la información que solicitó sobre la familia Mendoza y su propiedad en Oaxaca. Lucía sonrió mientras comenzaba a leer. Perfecto. Veamos qué tiene esta granjera que tanto ha cautivado a Eduardo. No puedo creer que acepté venir a esto, murmuró Valentina mientras Eduardo la ayudaba a bajar del auto frente al Hotel St. Regis, donde se celebraba la gala anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios. Eduardo sonrió, admirando cómo el vestido verde esmeralda resaltaba la belleza natural de Valentina. Había insistido en invitarla después de su visita a la granja, convencido de que era tiempo de que ella conociera su mundo. «Te ves hermosa», dijo con sinceridad. «Y no te preocupes, solo serán unas horas». Valentina respiró profundo, acomodándose el cabello que llevaba recogido en un elegante moño. «¿Seguro que no desentonaré con todos tus amigos millonarios?»
Probablemente sean ellos quienes desafinen, respondió Eduardo, ofreciéndole su brazo. Vamos, quiero presentarte a algunas personas. El salón de baile del hotel resplandecía con luces de cristal y arreglos florales extravagantes. Ejecutivos en trajes caros y mujeres con joyas deslumbrantes conversaban mientras meseros circulaban con champán y canapés. Eduardo guió a Valentina a través de la multitud, presentándola a varios socios y colegas. Ella mantenía una sonrisa cordial, aunque Eduardo notaba su tensión. «Eduardo, por fin apareces», dijo una voz familiar detrás de ellos. Lucía Fuentes se acercó con una copa de champán en la mano. Llevaba un ajustado vestido negro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucía, te presento a Valentina Mendoza». Lucía miró a Valentina de arriba abajo, evaluándola con una sonrisa calculadora. «Ah, la famosa campesina. Eduardo no ha dejado de hablar de ti y tu granjita. Granja orgánica certificada», corrigió Valentina con calma. «Un placer conocerte, Lucia. Eduardo me ha contado mucho sobre su proyecto inmobiliario». «¿En serio?». Lucia dirigió una mirada interrogante a Eduardo. «Qué interesante. No sabía que ahora discutías nuestros negocios con conocidos casuales». Eduardo sintió la tensión inmediatamente. «Valentina tiene una maestría en desarrollo rural sostenible, Lucía. Sus perspectivas son valiosas». «Fascinante», respondió Lucía sin ocultar su sarcasmo. «¿Y qué opinas de nuestro proyecto en Santa Fe, Valentina? ¿Deberíamos incluir algunas gallinas en el lobby del edificio corporativo?». Valentina mantuvo la compostura. «Creo que la sostenibilidad urbana es el futuro del desarrollo inmobiliario. Los proyectos que integran espacios verdes productivos tienen mayor valor a largo plazo». Antes de que Lucía pudiera responder, se acercó un hombre mayor. «Eduardo, hijo, tiempo sin verte». «Don Ernesto, qué gusto saludarlo», respondió Eduardo visiblemente aliviado por la interrupción. «Le presento a Valentina Mendoza, una amiga muy especial». El hombre saludó cordialmente a Valentina, pero Lucía interrumpió. «Valentina es una agricultora de Oaxaca. Eduardo la conoció en una subasta benéfica, por caridad». Valentina notó cómo la expresión del hombre cambió sutilmente. «Ah, qué interesante. Siempre es bueno tener diversidad en estos eventos». La conversación continuó, pero Valentina podía sentir las miradas y los comentarios susurrados a su alrededor. Eduardo intentaba mantenerla integrada, pero cada vez que se acercaba a alguien nuevo, Lucia encontraba la manera de mencionar su origen rural como si fuera algo exótico o inferior. Durante la cena, Lucía se aseguró de sentarse en la misma mesa que ellos. Cuando el organizador del evento anunció que Eduardo daría un breve discurso sobre su nuevo proyecto, Lucía se inclinó hacia Valentina. «Debe ser difícil para ti entender cómo funciona nuestro mundo, ¿verdad?». «No tanto como crees», respondió Valentina, manteniendo su dignidad. «Los principios básicos de los negocios son universales. Pero hay sutilezas, códigos no escritos», insistió Lucia. «Por ejemplo, Eduardo nunca había traído a alguien como tú a un evento así. ¿Sabes por qué lo hizo?». Valentina sintió un nudo en el estómago. «Porque somos amigos». Lucia sonrió con malicia. «¿Sabías que originalmente aceptó la cita contigo porque pensaba hacer un reportaje para redes sociales? El millonario y la campesina, algo así, para mejorar su imagen pública». Valentina mantuvo el rostro impasible, aunque sintió como si le hubieran dado una bofetada. «No creo que...». «Puedes preguntarle», interrumpió Lucía. «Estábamos cenando cuando me lo contó. Le pareció divertido». Eduardo subió al escenario en ese momento para dar su discurso. Mientras hablaba sobre la innovación y el futuro del desarrollo urbano, sus ojos buscaron a Valentina en la mesa. Ella le sostuvo la mirada brevemente antes de desviarla. Cuando Eduardo regresó a la mesa, notó inmediatamente que algo había cambiado. Valentina apenas le dirigía la palabra. «¿Estás bien?», le preguntó discretamente. «Necesito aire», respondió ella levantándose. «Disculpen». Eduardo la siguió hasta la terraza del hotel, donde Valentina miraba las luces de la ciudad. «¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo Lucía?». Valentina se giró para mirarlo, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas.
¿Es cierto que aceptaste la cita conmigo para usarme como contenido para redes sociales, para mostrar tu lado caritativo? Eduardo palideció. Yo... comenzó, pero no pudo continuar. No lo niegues, dijo Valentina con voz firme. Se te nota en la cara. Sí, lo consideré, admitió finalmente. Antes de conocerte. Pero después... Me mentiste, interrumpió Valentina. Me hiciste creer que había algo genuino entre nosotros. Y lo hay, insistió Eduardo, intentando tomar su mano, pero ella se apartó. Valentina, esa idea estúpida se me ocurrió antes de conocerte. Desde el momento en que te vi, todo cambió. ¿Y por qué debería creerte?, preguntó Valentina, la decepción evidente en su voz. Este es tu mundo, Eduardo. Personas que usan a otras personas. Todo es transaccional. No es así, protestó él. Lo que siento por ti es real. ¿Y qué es exactamente lo que sientes?, desafió Valentina. ¿Curiosidad? ¿Fascinación por lo diferente? ¿Un capricho pasajero? Eduardo quiso responder, pero Lucía apareció en la terraza. Eduardo, los inversionistas japoneses están preguntando por ti. Es importante. Eduardo miró a Valentina, atrapado entre su mundo profesional y lo que empezaba a sentir por ella. Dame un minuto, Lucia, respondió sin apartar la mirada de Valentina. Lucia se acercó colocando una mano en su brazo. No pueden esperar, Eduardo. Son $50 millones. Valentina observó la escena, viendo cómo Eduardo dudaba. Ve, dijo finalmente. Yo me voy al hotel. Valentina, por favor, espera hasta que termine. Necesitamos hablar. No hay nada más que hablar, respondió ella, sacando su teléfono. Llamaré un taxi. Eduardo la vio marcharse, dividido entre seguirla y atender sus responsabilidades profesionales. Lucía tiró suavemente de su brazo. Vamos, Eduardo. Esos inversionistas no se impresionarán si los haces esperar por una aventura de fin de semana. Eduardo la miró con frialdad. No hables así de ella. Solo digo la verdad, respondió Lucía. Pertenecemos a mundos diferentes. Ella lo sabe. Tú lo sabes. Mientras regresaba al salón, Eduardo se preguntó si Lucía tenía razón. Quizás algunos mundos eran demasiado diferentes para unirse. A la mañana siguiente, cuando fue al hotel de Valentina, le informaron que había tomado el primer vuelo a Oaxaca. Eduardo conducía a toda velocidad por la carretera hacia Oaxaca, ignorando las llamadas insistentes de Lucía. Habían pasado 3 días desde la desastrosa gala, y Valentina no respondía sus mensajes ni llamadas. Necesito explicarle, necesito arreglarlo, murmuraba mientras esquivaba un camión de carga. Cuando finalmente llegó a la granja de los Mendoza, notó inmediatamente que algo andaba mal. Había varias personas reunidas frente a la casa principal y sus rostros mostraban preocupación. Al bajar del auto, Eduardo vio a Carlos discutiendo acaloradamente con un hombre de traje. «No venderemos. Esta tierra ha pertenecido a mi familia por generaciones», exclamaba Carlos. El hombre de traje sonrió con suficiencia. «Señor Mendoza, sea razonable. La oferta es generosa. Además, si no aceptan vender voluntariamente, hay otras maneras de proceder». «¿Es eso una amenaza?», intervino Valentina, que acababa de notar la presencia de Eduardo. «Es un consejo amistoso», respondió el hombre, entregándole una tarjeta. «Tienen una semana para reconsiderar». Cuando el hombre se marchó en una camioneta negra, Valentina se giró y vio a Eduardo. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. «Vine a hablar contigo, a explicarte», respondió Eduardo, acercándose. «Pero parece que llegué en un mal momento. ¿Qué está pasando?». Carlos intervino antes de que Valentina pudiera responder. «Agromex. Quieren comprar nuestras tierras y las de nuestros vecinos. Han estado presionando durante meses, pero ahora han subido la oferta y las tácticas de intimidación». «¿Agromex?», Eduardo frunció el ceño. «Conozco esa empresa. Son parte del Grupo Fuentes». Valentina lo miró sorprendida. «¿Grupo Fuentes? ¿Como Lucía Fuentes?». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su familia es dueña mayoritaria del grupo, pero no sabía que estaban interesados en esta región. «Pues lo están», dijo Carlos con amargura. «Y no solo en comprar. Han desviado agua de nuestros arroyos, han esparcido rumores en la comunidad.
y ahora este tipo prácticamente nos amenaza. Eduardo miró a su alrededor, notando por primera vez la preocupación en los rostros de los trabajadores. «Déjame ayudarte», dijo a Valentina. «Tengo contactos. Puedo averiguar qué está pasando realmente». «¿Por qué harías eso?», preguntó ella aún distante. «No necesitamos tu caridad». «No es caridad, Valentina, es lo correcto». Carlos miró a su hija y luego a Eduardo. «Si realmente puedes ayudar, sería bienvenido. No estamos en posición de rechazar aliados». Eduardo asintió y sacó su teléfono, alejándose para hacer algunas llamadas. Después de varios minutos, regresó con el rostro tenso. «Necesitamos hablar en privado», dijo a Valentina y Carlos. En la cocina de la casa, Eduardo les explicó lo que había descubierto. Grupo Fuentes está detrás de una gran operación agroindustrial. Quieren convertir toda esta región en plantaciones industriales para exportación. Su plan incluye desviar el río principal para su sistema de riego. Eso destruiría el ecosistema local, dijo Valentina alarmada, y dejaría sin agua a muchas comunidades pequeñas. Exactamente, confirmó Eduardo. Y hay algo más. Acabo de revisar unos documentos. El proyecto está vinculado con nuestra nueva urbanización en Ciudad de México. ¿Tu proyecto?, preguntó Valentina. Eduardo asintió, visiblemente perturbado. Lucía ha estado manejando gran parte de las negociaciones. Aparentemente, parte del financiamiento viene del mismo grupo inversor que respalda a Agromex. Carlos golpeó la mesa con frustración. ¿Y ahora qué? No podemos competir contra corporaciones multimillonarias. Eduardo respiró profundamente antes de hablar. Puedo ayudar. Tengo contactos en la Comisión Nacional del Agua y conozco a varios periodistas que estarían interesados en investigar esto. ¿Por qué harías algo que va contra tus propios intereses financieros?, preguntó Valentina con desconfianza. Eduardo la miró directamente. Porque me importas y porque esto está mal. No construí mi empresa para destruir comunidades. Esa noche, después de que Carlos se retirara a descansar, Eduardo y Valentina se sentaron en el porche de la casa bajo un cielo estrellado. «Necesito que sepas la verdad», dijo Eduardo. «Sí, cuando Carmen me habló de la subasta, pensé que sería una oportunidad para mejorar mi imagen pública. Fue una idea estúpida y superficial». Valentina permaneció en silencio, escuchando. «Pero desde el momento en que te conocí, todo cambió. Por primera vez en años conocí a alguien real, alguien que me hizo cuestionarme lo que realmente importa en la vida». «¿Y esperas que crea eso?», preguntó Valentina, aunque su tono era menos hostil que antes. «No espero nada», respondió Eduardo. «Solo quería que supieras la verdad y que sepas que voy a ayudarte con Agromex, sin importar lo que pienses de mí». Al día siguiente, Eduardo regresó a Ciudad de México con un propósito claro. Fue directamente a su oficina y comenzó a revisar todos los documentos relacionados con el proyecto de Santa Fe. Como sospechaba, Lucía había estructurado la inversión de manera que Eduardo no pudiera ver claramente todas las conexiones. Cuando Lucía entró a su oficina esa tarde, Eduardo la confrontó inmediatamente. «¿Por qué no me dijiste que nuestro proyecto estaba vinculado con Agromex?». Lucía se detuvo en seco. «¿De qué estás hablando?». «No finjas, Lucía. Acabo de revisar todos los contratos. El Grupo Inversor Pacífico está detrás de ambos proyectos. Están financiando nuestra torre en Santa Fe y la adquisición de tierras en Oaxaca». Lucía se sentó lentamente, estudiando el rostro de Eduardo. «¿Y eso qué importa? Son negocios, Eduardo, diversificación de inversiones. No cuando implica presionar y amenazar a pequeños agricultores para que vendan sus tierras». Lucía soltó una risa breve. «¿Es por ella, verdad? ¿Por la campesina?». «Su nombre es Valentina», dijo Eduardo con firmeza. «Y sí, me importa lo que le pasa a ella y a su comunidad. Pero esto va más allá. No voy a ser cómplice de un proyecto que destruye vidas». «No seas dramático. Estamos creando empleos, modernizando una región atrasada. Voy a retirarme del proyecto de Santa Fe», anunció Eduardo. Lucía se levantó de golpe. «No puedes hacer eso. Tienes contratos, obligaciones». Revisé los contratos. «Puedo vender mi participación al grupo inversor con una penalización significativa, pero puedo hacerlo. Arruinarás tu reputación en el sector.
advirtió Lucía. Tal vez sea hora de cambiar de sector, respondió Eduardo con calma. Lucía lo miró con furia contenida. ¿Sabes por qué insistí tanto en que ganara ella en la subasta? ¿Por qué orquesté todo para que la conocieras? Eduardo la miró confundido. ¿De qué hablas? Ya habíamos identificado esa región para expansión. Sabía que los Mendoza eran los principales opositores. Pensé que si te encaprichaba con ella, podríamos conseguir información útil o incluso facilitar la compra. Eduardo sintió una oleada de indignación. ¿Me manipulaste? Fue un plan de negocios, respondió Lucía sin arrepentimiento. Pero salió mal. En vez de usarla, te enamoraste de ella como un adolescente. Eduardo se acercó a la puerta y la abrió. Sal de mi oficina. A partir de mañana mis abogados manejarán cualquier comunicación entre nosotros. Lucía se detuvo en la puerta. Cometes un error que te costará millones. Algunos errores valen la pena, respondió Eduardo. Esa noche, Eduardo llamó a Valentina. Descubrí algo importante. Lucía planeó todo desde el principio. Orquestó nuestro encuentro para facilitar la compra de las tierras de tu comunidad. ¿Qué? La voz de Valentina sonaba incrédula. ¿Cómo pudo planear algo así? Es más calculadora de lo que imaginé, respondió Eduardo. Pero eso ya no importa. Me retiro del proyecto de Santa Fe y voy a usar mis contactos para exponer lo que están haciendo en Oaxaca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso te costará una fortuna, dijo finalmente Valentina. Hay cosas más importantes que el dinero, respondió Eduardo. Tú me enseñaste eso. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas cuando Valentina reunió a la comunidad en el patio central de la granja. Más de 30 familias se congregaron, rostros preocupados y voces que murmuraban inquietudes sobre el futuro de sus tierras. Agromex no se detendrá, explicó Valentina de pie junto a una gran mesa con mapas desplegados. Pero tampoco lo haremos nosotros. Eduardo observaba desde un costado, impresionado por la naturalidad con que Valentina lideraba. En las últimas 3 semanas había viajado constantemente entre Ciudad de México y la granja, trabajando para contrarrestar las maniobras de Lucía y Agromex. El señor Rivero ha conseguido que un periodista del Reforma investigue las irregularidades en los permisos de agua, continuó Valentina señalándolo brevemente. Y tenemos una audiencia la próxima semana con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un hombre mayor levantó la mano. Y mientras tanto, ya desviaron parte del arroyo. Mis cultivos se están secando. Tenemos una solución temporal, respondió Eduardo acercándose. He contratado camiones cisterna que traerán agua 3 veces por semana hasta que restauremos el flujo natural del arroyo. Los murmullos entre la gente aumentaron. Algunos asentían con aprobación, otros mostraban escepticismo. Carlos se levantó para hablar. Sé que algunos desconfían del señor Rivero por ser un empresario de la capital. Yo mismo dudé de sus intenciones. Pero ha demostrado ser un verdadero aliado, arriesgando su propio negocio para ayudarnos. Mientras la reunión continuaba, Eduardo recibió un mensaje de su abogado. Lucía contraataca. Presentó una demanda alegando que violaste acuerdos de confidencialidad. Necesitamos hablar urgente. Después de la reunión, Valentina notó la preocupación en el rostro de Eduardo. ¿Malas noticias?, preguntó mientras caminaban hacia la casa principal. Nada que no esperara, respondió él guardando su teléfono. Lucía está usando todas sus armas legales, pero tengo un buen equipo de abogados. Dentro de la casa, Carlos preparaba café mientras ellos revisaban documentos en la mesa del comedor. El reportaje saldrá publicado mañana, comentó Eduardo. Una vez que esto sea de conocimiento público, Agromex tendrá más dificultades para presionar a la comunidad. Eso espero, dijo Valentina. No todos pueden resistir como nosotros. 3 familias ya vendieron sus parcelas. Eduardo la observó mientras ella estudiaba los mapas con intensidad. En estas semanas trabajando juntos, su admiración por ella había crecido exponencialmente. No era solo su determinación, sino su profunda conexión con la tierra y su gente. Valentina, dijo Eduardo suavemente, hay algo que no te he contado. Ella levantó la vista. He estado desarrollando un plan alternativo, un proyecto que podría beneficiar a toda la región sin destruir su forma de vida. ¿Qué tipo de proyecto?
Una cooperativa agrícola con procesamiento local y distribución directa. He contactado a algunos chefs de renombre que estarían interesados en productos orgánicos premium. Podríamos construir una marca regional fuerte. Los ojos de Valentina se iluminaron. Eso es exactamente lo que siempre soñé hacer, pero nunca tuve el capital ni los contactos. Yo puedo aportar eso, dijo Eduardo. Tú tienes el conocimiento y la confianza de la comunidad. Carlos entró con el café y se unió a la conversación. Durante horas, los tres refinaron la idea, discutiendo posibilidades y desafíos. Por primera vez en semanas, había esperanza en el aire. Al anochecer, Eduardo y Valentina caminaron hasta el pequeño mirador que daba a los campos. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo limpio de Oaxaca. Gracias, dijo Valentina rompiendo el silencio, por todo lo que estás haciendo. No tienes que agradecerme. Sí tengo, insistió ella. Juzgué mal tus intenciones. Pensé que solo eras un millonario caprichoso jugando al Salvador. Eduardo sonrió. Para ser justo, al principio era exactamente eso. Valentina también sonrió, y por un momento, la tensión que había existido entre ellos desde la gala pareció disolverse. Eduardo se acercó más a ella. Valentina, El momento fue interrumpido por el sonido de un motor aproximándose. Un auto se detuvo frente a la casa principal y de él bajó un hombre con un sobre grande. «¿Señorita Mendoza?», preguntó el hombre cuando se acercaron. «Notificación oficial». Valentina abrió el sobre y leyó el documento, su rostro palideciendo gradualmente. «¿Qué es?», preguntó Eduardo. «Una orden judicial», respondió ella con voz temblorosa. «Reclaman que estamos usando ilegalmente agua que pertenece a Agromex, según nuevas concesiones. Tenemos 48 horas para dejar de usar el pozo principal, o enfrentamos multas diarias de 50,000 pesos. «Eso es absurdo», dijo Eduardo tomando el documento. «Ese pozo ha pertenecido a tu familia por décadas». «Aparentemente ya no», contestó Valentina, la desesperación evidente en su voz. «Sin ese pozo perdemos la mitad de nuestros cultivos». Eduardo sacó su teléfono. «Llamaré a mi abogado ahora mismo. Esto tiene que ser un error». Pero no era un error. En los días siguientes, descubrieron que Agromex había obtenido concesiones de agua a través de conexiones políticas, ignorando los derechos históricos de los agricultores locales. La situación empeoró rápidamente. Sin acceso al pozo principal, los cultivos comenzaron a secarse. La moral en la comunidad caía mientras más familias consideraban vender sus tierras. Una semana después del reportaje del Reforma, Eduardo y Valentina regresaban de una reunión con funcionarios estatales cuando encontraron a Carlos esperándolos con expresión grave. «Lucia Fuentes está aquí», dijo. «Quiere hablar con ambos». En la sala de la casa, Lucía esperaba con una carpeta sobre la mesa. «Eduardo, Valentina», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué conmovedor verlos trabajando juntos». «¿Qué quieres, Lucía?», preguntó Eduardo directamente. «Ofrecer una solución que beneficie a todos», respondió ella abriendo la carpeta. «Agromex está dispuesto a contratar a toda la comunidad con salarios competitivos y beneficios. Y para la familia Mendoza, un puesto de dirección para Valentina en nuestro Departamento de Agricultura Sostenible. Y convertir todo esto en monocultivos industriales». «No, gracias», respondió Valentina. «Es una oferta generosa considerando las circunstancias», insistió Lucía. «Sin agua, ustedes no tienen futuro aquí. Agua que ustedes robaron ilegalmente», intervino Eduardo. Lucía se encogió de hombros. «Los tribunales no parecen pensar lo mismo. Mira, Eduardo, tú y yo nos conocemos desde hace años. No quiero ser tu enemiga. Abandona esta aventura rural y regresa a lo que sabes hacer. Aún puedes recuperar parte de tu inversión en Santa Fe». «No vine aquí a negociar», respondió él firmemente. Lucía suspiró y sacó otro documento de su carpeta. «En ese caso, deberías ver esto antes de seguir jugando al héroe». Era una impresión de un correo electrónico enviado por Eduardo a Lucía meses atrás, antes de conocer a Valentina. En él, Eduardo discutía la posibilidad de usar la subasta benéfica como una oportunidad de relaciones públicas, mencionando específicamente
hacer un reportaje sobre llevar algo de cultura a la vida de una campesina. Valentina ya sabe sobre eso, dijo Eduardo, aunque no pudo evitar sentir vergüenza al ver sus palabras impresas. ¿Le mostraste el correo completo?, preguntó Lucia con una sonrisa maliciosa. ¿Le contaste sobre tu apuesta con Rafael Gómez? ¿Sobre cuántas semanas aguantarías saliendo con una pueblerina antes de aburrirte? Valentina miró a Eduardo, la confusión y el dolor evidentes en su rostro. «Eso no es...», comenzó Eduardo, pero Lucía lo interrumpió. «No mientas, Eduardo. Ambos estábamos allí. 50,000 pesos a que no durabas 3 citas con la afortunada ganadora de la subasta». Eduardo cerró los ojos brevemente, recordando vagamente esa conversación durante una noche de copas. Había sido una broma estúpida, no una apuesta seria, pero ¿cómo explicar eso ahora? «Valentina», dijo mirándola directamente, «era una broma idiota durante una cena. Nunca fue en serio». «¿Como tu interés en nuestra comunidad?», preguntó ella, su voz apenas audible. «También es una broma». «Por supuesto que no», respondió Eduardo con desesperación. «Lo que he hecho estas semanas, lo que siento por ti, lo que sientes por mí», repitió Valentina. «¿Y qué es exactamente?». «Nunca lo has dicho». Lucia observaba la escena con evidente satisfacción. «Les daré espacio para que discutan», dijo levantándose. «La oferta está sobre la mesa por 72 horas. Después de eso, seguiremos con las acciones legales». Cuando Lucia se marchó, un silencio pesado llenó la habitación. «Todo lo que dije en ese correo, todas esas ideas estúpidas, fue antes de conocerte», dijo finalmente Eduardo. «Pero las pensaste», respondió Valentina, «y apostaste sobre mí como si fuera un entretenimiento. Fue un error, una idiotez que ni siquiera recuerdo bien», admitió Eduardo. «Pero todo lo que ha pasado desde entonces es real. Lo que siento por ti es real». «¿Y qué sientes exactamente?», volvió a preguntar Valentina. Eduardo tomó aire, sabiendo que era el momento de la verdad. «Te amo, Valentina. Me enamoré de ti, de tu fuerza, de tu conexión con la tierra, de tu manera de ver el mundo. Eres lo mejor que me ha pasado». Valentina lo miró largamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Quiero creerte, pero cada vez que empiezo a confiar aparece algo más. No sé si puedo construir algo con alguien que me vio como una curiosidad, una apuesta, una oportunidad de publicidad. Dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que lo que tenemos es verdadero», rogó Eduardo. «Necesito tiempo», dijo Valentina finalmente. «Y ahora mismo, necesitamos enfocarnos en salvar nuestras tierras. Lo personal tendrá que esperar». Eduardo asintió respetando su decisión aunque le doliera. Lo más importante ahora era proteger lo que Valentina amaba. En los días siguientes, trabajaron juntos pero con una nueva distancia entre ellos. La confianza, tan difícil de construir, se había fracturado nuevamente. Los pasillos del Hospital Ángeles en Ciudad de México parecían interminables mientras Valentina caminaba apresuradamente, siguiendo las indicaciones hacia la unidad de cardiología. Habían pasado casi 4 meses desde el enfrentamiento con Lucía, 4 meses de lucha legal y distanciamiento personal. El ataque cardíaco de Carlos había sido repentino. Un dolor en el pecho mientras supervisaba la cosecha. Una ambulancia rural demasiado lenta. Un diagnóstico grave en el pequeño hospital de Oaxaca. Necesitaba atención especializada urgente, pero el traslado a Ciudad de México parecía imposible por los costos y la logística. Hasta que recibió aquella llamada del Hospital Ángeles. «Su padre ha sido admitido en nuestra unidad de cardiología. El traslado aéreo ya está cubierto. Todo está arreglado». Cuando Valentina llegó a la recepción de la unidad, una doctora la esperaba. «Señorita Mendoza, soy la doctora Martínez. Su padre está estable. Realizamos una angioplastia de emergencia y responde bien al tratamiento». «Gracias», respondió Valentina, intentando procesar la información. «Pero no entiendo. ¿Quién autorizó el traslado? ¿Quién está pagando por esto?». La doctora consultó su tableta. «El expediente indica que todos los gastos están cubiertos por la Fundación Horizonte Nuevo, específicamente por su director, el señor Eduardo Rivero». Valentina se quedó inmóvil. No había sabido nada de Eduardo en casi 3 meses. Después de semanas trabajando juntos para contrarrestar a Agromex,
Eduardo había anunciado que tenía una estrategia que requería su regreso a la capital. Le prometió mantenerse en contacto, pero gradualmente las comunicaciones se volvieron menos frecuentes hasta cesar por completo. La comunidad había logrado una victoria parcial cuando el reportaje del Reforma desencadenó una investigación sobre las concesiones de agua, frenando temporalmente las acciones de Agromex. Pero sin la presencia constante de Eduardo, Valentina había asumido que su interés había disminuido, que quizás Lucía tenía razón después de todo. Y ahora esto. Después de visitar a su padre, quien dormía conectado a monitores que registraban sus signos vitales, Valentina se acercó a la recepcionista. ¿Podría darme la dirección de la Fundación Horizonte Nuevo? El edificio era moderno pero discreto, ubicado en una zona residencial de Coyoacán. No tenía el ostentoso logo corporativo que Valentina esperaba, sino un simple letrero que mostraba un amanecer sobre campos y montañas. En la recepción, una joven sonriente la saludó. «Bienvenida a Fundación Horizonte Nuevo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a Eduardo Rivero», respondió Valentina con determinación. ¿Tiene cita con él? «No, pero necesito verlo urgentemente. Soy Valentina Mendoza». El rostro de la recepcionista se iluminó con reconocimiento. «Señorita Mendoza, por supuesto el señor Rivero nos habló de usted. Déjeme avisarle que está aquí». Minutos después, la recepcionista la guiaba por un pasillo decorado con fotografías de proyectos rurales, sistemas de riego, escuelas, cooperativas agrícolas. «El señor Rivero está en una videoconferencia, pero me pidió que le mostrara nuestras instalaciones mientras termina». Valentina observó asombrada cómo había salas dedicadas a diferentes proyectos: energía renovable para comunidades rurales, sistemas de purificación de agua, programas educativos. En una sala con mapas en las paredes, reconoció su propia región. «Este es nuestro proyecto más reciente», explicó la joven. «Una red de cooperativas agrícolas en Oaxaca, con procesamiento local y distribución directa a restaurantes y tiendas especializadas». Valentina se acercó al mapa, reconociendo nombres de familias de su comunidad. «¿Cuándo comenzó este proyecto?» «Hace unos 3 meses. El señor Rivero lo considera nuestra iniciativa prioritaria». Una voz familiar interrumpió desde la puerta. «Es el proyecto que más me importa». Eduardo estaba allí, tan formal como siempre en su traje azul, pero algo había cambiado. Parecía más relajado, más auténtico. Sus ojos se iluminaron al verla, aunque mantuvo una distancia respetuosa. «Valentina, me alegra verte, aunque lamento las circunstancias. ¿Cómo está tu padre?» «Estable», respondió ella, sorprendida por la mezcla de emociones que sentía. «Gracias por todo esto. El traslado, el hospital». Eduardo hizo un gesto a la recepcionista, quien se retiró discretamente. «Era lo menos que podía hacer», dijo invitándola a sentarse. «Me enteré de lo sucedido por don Miguel, de la cooperativa vecina a tu granja. ¿Has estado en contacto con los vecinos?» Eduardo asintió. «La fundación trabaja con varias comunidades de la región. Siempre pregunté por ti, por tu familia, pero respetando tu espacio». Valentina miró las fotos en las paredes, aún procesando lo que veía. «Creí que habías vuelto a tu antigua vida», confesó, «a tus rascacielos y proyectos millonarios». «Vendí mi participación en la constructora», respondió Eduardo simplemente. «Usé el dinero para crear esta fundación. Me costó una fortuna y algunas amistades, pero finalmente siento que estoy haciendo algo que importa». Valentina lo miró con incredulidad. «¿Abandonaste todo tu imperio por una fundación?» Eduardo se acercó al mapa, señalando la región donde estaba la granja de los Mendoza. «Abandoné un trabajo que ya no me hacía feliz para construir algo con propósito», corrigió. «Tú me enseñaste eso, Valentina. Me mostraste un mundo donde el éxito no se mide en millones, sino en el impacto positivo que generas. ¿Y todo esto lo has hecho en silencio? Sin buscar reconocimiento ni publicidad». Eduardo sonrió ligeramente. Ironía pura, ¿no? El hombre que una vez consideró usar una cita benéfica como oportunidad de relaciones públicas, ahora evita los reflectores. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, menos tenso que sus últimos encuentros. «¿Por qué no me contactaste?»,
preguntó finalmente Valentina. Porque necesitabas tiempo y porque quería que mis acciones hablaran por sí mismas, no mis promesas. Eduardo la miró directamente, con una vulnerabilidad que Valentina nunca había visto en él. Cada día quise llamarte, contarte sobre la fundación, sobre cómo detuvimos legalmente a Agromex, sobre los proyectos para la región, pero sabía que necesitabas pruebas, no palabras. ¿Y Lucía? ¿Agromex? Eduardo sonrió. La investigación reveló irregularidades en las concesiones de agua. La presión mediática hizo que sus inversionistas extranjeros se retiraran. El proyecto está suspendido indefinidamente. Valentina procesó la información, maravillada por todo lo que había ocurrido sin su conocimiento. «Necesito ver a mi padre», dijo finalmente, «pero quiero saber más sobre estos proyectos, sobre lo que has estado haciendo». «Te llevaré al hospital», ofreció Eduardo, «y hablaremos en el camino». Una semana después, con Carlos recuperándose satisfactoriamente, Eduardo llevó a Valentina a cenar al mismo restaurante donde habían tenido su primera cita, tantos meses atrás. «Regresamos al principio», comentó Valentina mientras el mesero le servía vino. «Con una gran diferencia», respondió Eduardo. «Esta vez nos conocemos de verdad». La conversación fluyó naturalmente mientras Eduardo le contaba sobre los proyectos de la fundación y Valentina compartía las novedades de la granja. La sequía había terminado, los cultivos prosperaban nuevamente y la comunidad había encontrado estabilidad. Al final de la cena, Eduardo sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Tengo algo para ti, o más bien, para tu comunidad». Dentro del sobre había un documento legal. Valentina lo revisó con asombro creciente. «¿Compraste las tierras contiguas a nuestra granja? ¿Las que Agromex había adquirido?» Eduardo asintió. «Las compré a través de la fundación. Son más de 100 hectáreas que ahora pertenecen legalmente a la cooperativa de tu comunidad». Valentina dejó el documento sobre la mesa, abrumada. «¿Por qué haces todo esto?» Eduardo cubrió su mano con la suya. «Porque te amo, Valentina, y porque creo en lo que tú crees, en construir un futuro donde la prosperidad no venga a costa de destruir comunidades y tradiciones». Valentina miró sus manos unidas, todas las barreras finalmente derribadas. «He sido injusta contigo», admitió. «Me aferré a mis prejuicios y dudas cuando tus acciones mostraban claramente quién eres realmente». «Tenías razones para dudar», respondió Eduardo. «El hombre que conociste al principio merecía tu escepticismo. Pero el hombre frente a mí ahora...» Valentina dejó la frase inconclusa, sus ojos brillantes de emoción. «¿Ese hombre merece una oportunidad?», preguntó Eduardo, esperanzado. Valentina se inclinó sobre la mesa y lo besó suavemente. «Ese hombre ya tiene mi corazón», susurró. Eduardo sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «En ese caso, tengo otra propuesta». Al abrir la caja, Valentina esperaba un anillo, pero en su lugar encontró una llave. «¿Qué es esto?» «La llave de nuestra futura casa», explicó Eduardo. «A mitad de camino entre tu granja y la ciudad, lo suficientemente cerca de la tierra que amas y de las oficinas de la fundación, un puente entre nuestros mundos». Valentina tomó la llave, lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas. «Sí», respondió simplemente, «a todo». 3 meses después, en una ceremonia que combinaba tradiciones urbanas y rurales, Eduardo y Valentina se casaron bajo el cielo estrellado de Oaxaca. La celebración reunió a 2 mundos que una vez parecieron irreconciliables. Ejecutivos en trajes caros bailaban junto a campesinos con sombreros tradicionales. Chefs famosos de Ciudad de México servían platillos elaborados con ingredientes locales. Carlos, completamente recuperado, no podía ocultar su orgullo mientras observaba a su hija y su nuevo yerno saludar a los invitados. «Nunca imaginé que terminaría emparentado con un millonario», le comentó a doña Josefina, «y menos que me alegraría tanto por ello». En un momento de la fiesta, Eduardo tomó el micrófono para un brindis. «Hace un año, acepté a regañadientes una cita a ciegas con una campesina», dijo, provocando risas entre los invitados. «Pensé que sería una pérdida de tiempo, que no tendríamos nada en común». Eduardo miró a Valentina con adoración, pero cuando la vi, todo cambió, no solo por su belleza, sino por lo que representaba: autenticidad,
pasión, conexión real con lo importante. Valentina no solo cambió mi vida, cambió mi alma. Levantó su copa hacia ella. Por mi esposa, quien me enseñó que los verdaderos puentes no se construyen con concreto, sino con amor y respeto. Mientras los invitados aplaudían, Valentina y Eduardo sellaron su unión con un beso que representaba más que un matrimonio. Simbolizaba la unión de mundos diferentes que, contra todo pronóstico, habían encontrado armonía. 3 años después, el proyecto Raíces del Futuro se había convertido en un modelo de desarrollo rural sostenible. La cooperativa, liderada por Valentina, distribuía productos orgánicos premium a los mejores restaurantes del país y exportaba a mercados internacionales. Eduardo había establecido la sede principal de la Fundación Horizonte Nuevo en un moderno edificio ecológico construido en terrenos anteriormente abandonados, creando un centro de innovación rural que atraía a jóvenes profesionistas de todo México. La casa que compartían, ubicada estratégicamente entre la granja y las oficinas, se había convertido en un hogar que combinaba elementos de ambos mundos, tecnología moderna y materiales tradicionales, espacios abiertos conectados con la naturaleza y comodidades urbanas. En una tarde de primavera, Eduardo y Valentina observaban el atardecer desde la terraza de su casa. A lo lejos, podían ver los campos florecientes de la cooperativa y, en la dirección opuesta, los nuevos edificios del Centro de Innovación. ¿Recuerdas cuando creías que una campesina y un millonario no tenían futuro juntos?, preguntó Valentina, recostada contra el hombro de Eduardo. Un prejuicio más del que me curaste, respondió él, besando su frente. Aunque técnicamente ya no soy millonario, la fundación se llevó gran parte de mi fortuna. Pero ganaste mucho más, sonrió ella. Eduardo asintió, contemplando el paisaje. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto por una subasta benéfica. ¿Te arrepientes?, preguntó Valentina, aunque conocía la respuesta. Ni un segundo, respondió él, abrazándola más fuerte, aunque extraño mi jet privado. Valentina rió, dándole un golpe juguetón en el brazo. Es una broma, aclaró Eduardo. Prefiero 1000 veces esta vida que la que llevaba antes. Ahora construyo cosas que importan, no solo edificios para acumular más dinero. Valentina se levantó lentamente tomando su mano. Hablando de construir, dijo con una sonrisa misteriosa. Pronto tendremos que planear una nueva construcción. Eduardo la miró confundido. ¿A qué te refieres? Valentina guió su mano hacia su vientre, aún plano. Vamos a necesitar una habitación más. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa y alegría. Estás 2 meses, confirmó ella. Lo confirmé esta mañana. Eduardo la levantó en brazos, girando con ella mientras ambos reían de felicidad. ¿Cómo debemos llamarlo?, preguntó Eduardo cuando finalmente la bajó. Si es niño, podría llevar el nombre de tu padre. Valentina sonrió acariciando su vientre. Carlos es una buena opción, aunque todavía es pronto para decidir. ¿Y si es niña? Me gusta Esperanza, respondió Valentina tras un momento de reflexión. Porque eso es lo que representará. La esperanza de un futuro donde nuestros 2 mundos coexisten en armonía. Eduardo la abrazó por detrás, ambos contemplando el horizonte donde los campos cultivados se encontraban con las montañas azuladas. Esperanza Mendoza Rivero, dijo saboreando cada sílaba. Un nombre perfecto para unir nuestras herencias. Un puente entre mundos, añadió Valentina, como nosotros. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En la distancia, las luces del Centro de Innovación empezaban a encenderse mientras los trabajadores regresaban de los campos. 2 realidades que una vez parecieron irreconciliables, ahora fluían juntas como un solo organismo. Carlos apareció en el jardín, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. Su salud había mejorado notablemente desde el ataque cardíaco, y ahora dividía su tiempo entre supervisar aspectos de la cooperativa y jugar dominó con los ancianos del pueblo. ¿Ya le diste la noticia?, preguntó a su hija mientras subía los escalones de la terraza. Valentina asintió sonriendo. Acabo de decírselo. Felicidades, hijo, dijo Carlos, dando una palmada en el hombro de Eduardo. Ser abuelo será mi nueva ocupación favorita.
Los tres permanecieron en la terraza mientras la noche caía, hablando sobre el futuro, sobre los nuevos proyectos de la fundación, sobre los planes de expansión de la cooperativa y sobre el bebé que crecía en el vientre de Valentina, símbolo viviente de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Esa noche, mientras Valentina dormía a su lado, Eduardo reflexionó sobre el extraordinario camino que lo había llevado hasta aquí, de ser un empresario obsesionado con el éxito financiero a encontrar propósito ayudando a comunidades rurales, de ver a Valentina como una simple campesina a reconocerla como la mujer extraordinaria que había transformado su vida. Millonario aceptó una cita a ciegas con una campesina, creyendo que era ignorante, pensó con ironía. Pero cuando la vio, descubrió que el verdadero ignorante era él. Con ese pensamiento, Eduardo cerró los ojos, agradecido por aquella subasta benéfica que, sin saberlo, había cambiado el rumbo de su vida para siempre. El destino, después de todo, tenía un extraordinario sentido del humor y, en ocasiones, un perfecto sentido de la justicia.